Amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es para nosotros un hermoso privilegio el poder estar acá y compartir la palabra en este momento. Yo los voy a acompañar ahí donde están, que nos ayuden a orar para que el Señor hable por medio de nosotros, ya que pues nosotros somos vasos del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, y en todo lugar, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, el hermoso privilegio que tú nos has dado de poder estar acá, Señor, compartiendo de tu palabra, Señor. En esta hora te queremos pedir, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos respaldes, Señor, y que seas tú el que hable por medio de nosotros, Señor, ya que pues, nosotros somos vasos, Señor, a tu servicio, Señor. En esta hora te queremos pedir, Señor, por esta palabra, Señor, que tú traes en esta hora, que sea de bendición para muchas personas y para nosotros también, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Pues hoy estamos en un capítulo más y hoy tenemos la oportunidad de hablar siempre en uno de los lugares donde descansó el pueblo de Israel, ¿verdad? Y vamos a ver en esta noche, ¿verdad?, acerca del lugar de Libna. Y nosotros hablábamos ayer con mi esposo acerca de este lugar y pues esta palabra quiere decir blancura. Y nosotros estábamos ayer analizando y pues lo relacionábamos también con la santidad, ¿verdad? Y pues en esta hora yo los quiero invitar a que abran su Biblia en Josué capítulo 3 y versículo 5. Y dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Yo estaba leyendo este texto y miraba que cuando el Señor le habló a Josué y le dijo que le hablara al pueblo que se santificara era porque iban a haber maravillas. Y lo que venía era pues de que ellos iban a pasar el río Jordán. Y pensando en esto, pues venía a mi mente, ¿verdad?, la comparación de que un acontecimiento que nosotros esperamos es ver al Señor. Y nosotros vemos en la Biblia que dice que debemos buscar la paz y la santidad, que sin ella pues no veremos al Señor, ¿verdad? Entonces, así como en este lugar, cuando ellos posaron en ese lugar, el propósito por el cual ellos estaban ahí era porque ellos tenían que santificarse, tenían que apartarse para el Señor, ¿verdad? Y pues eso es lo que nosotros tenemos que aplicar para nuestra vida, el buscar esa santidad para nuestra vida. Amén, amén. Ahí sí que como lo acabas de decir, ¿verdad? La palabra lo dice claramente, ¿verdad? Sin santidad pues nadie verá al Señor. Y las paradas que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, pues cada una de esas tuvo su propósito. Y en esta ocasión el propósito era que se santificaran, ¿verdad? Y pues yo estaba leyendo también, estudiando un poco que pues la santificación es llegar a ser limpio de pecado, es ser apartado para el Señor, ¿verdad? Y es ser apartado de los pecados del mundo, ¿verdad? Si lo aplicamos ahorita a la actualidad. Pues a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que buscar la santidad y pues a la luz de la palabra vemos que tenemos que apartarnos y dejar nuestras cosas que nos impiden, ¿verdad?, de acercarnos más al Señor, porque cuando uno se santifica, tiene una comunión más cercana con el Señor. Y pues como tú lo decías, ¿verdad? La palabra lo dice que ellos estaban preparándose para lo que el Señor traía para ellos más adelante. Y nosotros tenemos que guardarnos cada día más y santificarnos y buscar la santidad. Cuesta, pero está en nosotros el querer poder hacerlo. Por eso la palabra dice, busquémosla, porque tenemos que buscarla, porque en la actualidad pues muchas veces se nos dificulta un poco, ¿verdad? Ya que pues con todo el trajín del diario vivir, ¿verdad? Pero la Biblia dice que para todo hay tiempo, entonces tenemos que hacer tiempo también para el Señor, para santificarnos, para apartarnos y que el Señor nos prepare, porque así como preparó al pueblo de Israel en el desierto, en el campamento, así Dios nos puede a nosotros ir preparando por medio de la santificación para lo que el Señor traiga a nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Fíjate que yo estaba leyendo un pasaje
en esta versión de la PDT y es siempre en Hebreos 12:14. Dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Entonces esto a mí me llamaba la atención, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios creímos y el Señor de cierta forma nos hizo libre y Él nos llama a la libertad, pero de alguna manera nosotros los ataques del mundo nos hacen a veces ser esclavos nuevamente, ¿verdad? Y algo que nosotros debemos buscar es tener esa comunión con el Señor, apartarnos para el Señor y acordémonos pues que el Señor no nos dejó solos, sino que Él antes de ascender nuevamente al cielo, Él decía que Él nos iba a dejar a alguien que nos iba a ayudar a regresar con Él. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que es necesario en nuestra vida para que Él nos guíe hacia el Señor nuevamente. Amén. Y por eso era que yo decía aquí en la definición de santificación, ¿verdad? Que decía apartarse, dejar el pecado, apartarnos a Él y pues claramente dejando todo eso, como dice la palabra, vamos a ser nuevas criaturas. En nosotros se tiene que ver el fruto, ¿verdad? Del cambio también. Y lo que tú decías ahorita, ¿verdad? Dejar el pecado y como tú dices, se cuesta porque muchas veces lamentablemente nos dejamos en cierto punto de la vida envolver y como tú lo acabas de decir, ¿verdad? Nos volvemos esclavos del pecado. Y cuando hablamos de pecado, pues hay muchas cosas que nos pueden amarrar al pecado, ¿verdad? No solamente uno, sino dos, sino que en otras ocasiones hasta muchos, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que ir dejando. ¿Y cómo vamos a dejar eso? Por medio de la santificación, porque en medio de la santificación Dios va haciendo la obra en nosotros y muchas veces es necesario eh, entrar, que el Señor nos meta a un desierto, porque en medio del desierto es cuando Dios nos viene a mostrar lo que Él quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Como en este caso, en el campamento que estuvo y el pueblo de Israel, que fue en medio del desierto, ¿verdad? Amén. Yo también estaba viendo en Salmo 34:14, que dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Si bien es cierto, nosotros hemos aprendido acerca de la palabra, pero nosotros no debemos quedarnos solo en el apartarnos, ¿verdad? Porque tal vez a veces caemos en eso, en que yo no robo, yo no miento o yo no mato, ¿verdad? Pero no se trata solo de apartarnos del mal, sino que tenemos que buscar hacer el bien. Y si lo vemos a nivel congregacional, pues es buscar, ¿verdad? La presencia del Señor, buscar cada día la intimidad con el Señor, hacer las obras buenas, ¿va? ¿Qué es una obra buena? Si vemos dentro del servicio, una de las cosas por las que el Señor sacó al pueblo de Israel era para que sirviera. Y cuántos como hijos de Dios que ya hemos creído, cuántos en algún momento se detienen de servir. Y si uno de los propósitos por el cual el Señor llamaba al pueblo era para que le sirviera, para que le adorara, ¿verdad? Pero a veces también eso nosotros no lo vemos. Como digo, a veces solo decimos, bueno, yo no estoy robando, yo no le estoy haciendo daño a la gente. Pero no se trata solo de eso, sino que nosotros tenemos que buscar hacer el bien, ser obedientes a la palabra del Señor, servir dentro de la congregación y adicional a ello, pues nosotros también tenemos que buscar hacer el bien con nuestro prójimo, ¿verdad? A amar. O sea, no se trata solo de dejar de hacer las cosas malas, sino que tenemos que buscar constantemente hacer las cosas buenas, ¿verdad? Amén, amén, así es. Y como tú lo acabas de decir, ¿verdad? Aunque no sirvamos y digamos, pues no hago esto, no hago lo otro, pero si no estamos sirviendo, en cierto punto nos estamos quedando estancados como cristianos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llamado, como tú misma lo dijiste, a libertad y qué hermoso privilegio poder estar sirviéndole al Señor, no quedarnos estancados, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel a pesar de todo lo que vivió en el desierto, ellos seguían avanzando. Llegaban a un campamento, avanzaban a otro y avanzaban a otro. En cada campamento el Señor iba haciendo algo en ellos, ¿verdad? El Señor iba trabajando en ellos. Y así es ahora en la actualidad con nosotros. Muchas veces se nos vienen la lucha, los problemas y lo primero que decimos es,
ya no sirvo, mejor me quedo en la silla. Dejamos que nos roben el gozo, dejamos que el enemigo empiece a cumplir lo que quiere en nosotros cuando no debería de ser así, ¿verdad? Sino que seguir avanzando, como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en medio del desierto avanzaban, no se quedaban estancados, ellos avanzaban. Y así nos toca a nosotros. Pueden venir luchas, pruebas y no tenemos que quedarnos ahí, sino que nuestra confianza está puesta en el Señor y nosotros tenemos que agarrar fuerza cada día más para avanzar y no quedarnos ahí y no caer en ese error de decir yo ya no sirvo y me quedo sentado, que muchas veces tal vez en nuestro caminar de la vida cristiana hemos caído en eso, ¿verdad? Pero es un grave error en el que caemos, sino que tenemos que levantarnos y seguir adelante, porque como lo dije hace un rato, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos hace llegar a un desierto para mostrarnos algo, para prepararnos a lo que se nos viene. Aunque en el momento es muy difícil y no lo entendemos y creemos desmayar y decir mejor hasta aquí, cuando no es así, ¿verdad? Sino que tenemos que tomar fuerzas en el Señor y seguir avanzando, porque algo Dios nos trae, así como lo hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando lo llevó a este campamento para prepararlo, porque algo se les venía, ¿verdad? Ujú. Amén. Y fíjate que algo que me llamaba la atención también es que cuando estaba estudiando acerca de cómo podemos apartarnos nosotros para ser santificados, encontré este pasaje que está en Hebreos 12:10 y dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, dice, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, yo estaba leyendo este capítulo y ahí habla, versículos previos, habla acerca de la corrección de uno como padre hacia nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros corregimos a nuestros hijos cuando vemos algo mal, pero porque queremos que ellos se formen como buenas personas. Entonces, aquí hablaba de nuestro padre espiritual, cómo él tiene nuestro pastor, ¿verdad? Él tiene que corregirnos a nosotros cuando cometemos alguna falta. Y en algún momento quizás hemos fallado y viene la corrección y a ello viene una disciplina, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin? Que haya una restauración y que podamos ser mejor. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que hay quienes a veces rechazan esa disciplina y por cuanto rechazan esa disciplina, pues yo me ponía a pensar que entonces no se va a participar de esa santidad que el Padre está viendo, ¿verdad? Entonces, cuán necesario es que seamos obedientes y que tengamos humildad para recibir esa disciplina de nuestra autoridad, ¿verdad? Espiritual. ¿Por qué? Porque son ellos los que velan por la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Nosotros somos enseñados y nosotros a través de la palabra es como vamos siendo limpios, ¿verdad? Vamos siendo nosotros apartados para el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que se trata. Yo cuando miraba la palabra santidad, también lo miraba como consagración, ¿verdad? ¿Y qué es consagración? Dice, es apartarse para el Señor. Entonces, sin duda que nosotros cuando recibimos esa disciplina deberíamos de darle gracias a Dios porque es porque nosotros somos hijos, ¿verdad? Amén, sí, como se nos ha enseñado, ¿verdad? El que te ama, Te te corrige. corrige. Y es ahí donde caemos a lo que te acababa de decir yo, ¿verdad? Ese es un proceso más en la vida de un cristiano, porque todo acto trae sus consecuencias. Y si sabemos que hacemos algo mal y nuestro Padre Espiritual viene a corregirnos, es por nuestro bien. Pero es ahí en nosotros cómo lo vamos a ver. Lo que acababa de decir, ¿verdad? No, mejor me enojo y lo dejo aquí todo, ¿verdad? O otra de las opciones más fáciles, ¿verdad? Me voy de la iglesia y me voy a otra iglesia porque yo serví acá y quiero seguir sirviendo allá, pero si somos honestos con nosotros mismos, aunque nos vayamos a otra iglesia, sabemos de que en nuestro interior va algo que nos está diciendo que no estamos haciendo las cosas bien. Y está en nosotros el venir y ser formados, porque la disciplina nos viene a formar. Y está en nosotros ahí sí que ser un buen soldado del Señor, ¿verdad? Y pues
recibir lo que nos toca la disciplina, como decía, va todo acto, pues trae sus consecuencias y trae su corrección. Y pues bendito Dios que nuestro Padre Espiritual nos viene a corregir, ¿verdad? A formarnos porque nos quiere ver el bien, ¿verdad? Nos está dando una buena formación, ¿verdad? Y sí, hay que apartarnos, así yo quería aquí, ya estaba leyendo yo en primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, que os apartéis del pecado. Entonces, lo que tú decías, ¿verdad? Santificarnos, consagrarnos, es apartarnos y apartarnos para el Rey. Y si nos apartamos para el Rey es porque queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Y si hacemos la voluntad de nuestro Padre, pues el Espíritu Santo nos va a hacer, nos va a ir guiando, ¿verdad? Lo que tú decías hace un rato, también el Espíritu Santo está en nosotros para que nos vaya guiando en todo momento y nos va a respaldar, ¿verdad? Porque si nos apartamos, si nos santificamos, el Señor va a estar con nosotros y el Señor nos va a apartar y el Señor va a manifestar sus frutos, ¿verdad? Porque como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Amén. Y dándole como un sostén, ¿verdad? A lo que tú dices. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que va más allá, ¿verdad? A poner a veces nuestra mirada en la fornicación y todo eso, sino que a veces en cosas, ¿verdad? Sencillas, como por decirte, dejar de congregarnos. Eso es pecado, ¿verdad? Porque sabemos nosotros y la palabra dice, va, que no dejemos de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos eh, acercarnos cada día, buscar el rostro del Señor. Podemos hablar dentro del servicio hasta de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Que hay muchos que a veces tienen una contienda contra eso y eso es parte de la obediencia y es una de las formas también en la que nosotros estamos siendo obedientes a la palabra del Señor y por medio de la ofrenda, por medio de cumplir con nuestros diezmos, pues también, ¿verdad? Nosotros estamos apartándonos y estamos haciendo las cosas buenas, ¿verdad? Que son cosas que le agradan al Señor. Amén, amén. Y como lo que tú dices, ¿verdad? Apartarnos del pecado, ¿verdad? Yo quiero que leamos acá en Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor viene a hacernos libre de todo pecado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir obedecer esta palabra, ¿verdad? Si ya nos hizo libres, ya no seguir pecando. Acá dice, nos ha hecho libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, aquí dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vosotros fruto la santificación. O sea, el Señor nos ha hecho libres de pecado, pero no queda ahí, sino que el Señor dice ahora por fruto la santificación. Y es lo que nosotros tenemos que buscar constantemente, ¿va? Si el Señor ya nos llamó, el Señor nos perdonó, nos liberó, entonces también nosotros tenemos que venir a buscar la santificación cada día más para que nosotros podamos ir siendo llenos de los frutos del Espíritu Santo, porque hay muchos frutos del Espíritu Santo y sería muy triste que nosotros como cristianos lleguemos al final de nuestra carrera y vengamos a decir, solo obtuve un fruto o dos frutos, ¿verdad? O sea, sería algo muy triste si el Señor nos pone ahí el banquete prácticamente y está en nosotros el querer venir y tomarlo, ¿verdad? Es como cuando uno va a un restaurante y uno paga un buffet, ¿verdad? Y te ponen todo y está en uno que quieres agarrar y que no, y si quieres agarrar de todo, pero el Señor pone todo a nosotros. Está en nosotros el querer venir y decir, bueno, yo quiero, Señor, ser lleno del Espíritu Santo porque quiero este fruto, quiero esto, quiero esto.
pero tenemos que tener también la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a obtener la llenura del Espíritu Santo? Santificándonos, apartándonos para el Señor, porque eso es algo fundamental. Si nosotros nos santificamos, nos apartamos para el Señor, el Espíritu Santo va a dar los frutos y vamos a ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Mm? Amén. Y esa es otra cosa, ¿verdad? De que nosotros, como bien le dices tú, el Señor ya murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros, verdad? Tomar lo que el Señor nos dio y esforzarnos cada día, ¿verdad? Para poder mantenernos, porque nosotros debemos permanecer en Cristo. Muchas dificultades van a venir a nuestra vida, pero si nuestra esperanza y nuestra confianza está en el Señor, entonces va a llegar el día, ¿verdad? En el que estemos delante de Él y poderle ver, ¿verdad? Que esa es una de las recompensas que tenemos al momento de apartarnos, ¿verdad? Como lo dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que buscar constantemente la paz, el consagrarnos para poder ver al Señor, ¿verdad? Y yo miraba cuando el Señor le hablaba a Moisés en el desierto de Sinaí, él le hablaba y le decía que bajara y le dijera al pueblo que se consagrara y que pusiera límites, porque el Señor decía, no fuera que alguien se acercara, ¿verdad? Por curiosidad, decir, bueno, yo quiero ver al Señor, pero como aún había pecado en ellos, entonces decía el Señor, mejor pon límites para que el pueblo no muera, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos, ciertamente a veces podemos anhelar y decimos quisiéramos ver al Señor, pero si fuera en este momento, yo considero que no podríamos, ¿verdad? Sino que la presencia del Señor, porque Él es santo, Él es perfecto y en nosotros aún hay pecado, ¿verdad? Sin embargo, por eso está ese tiempo en el que estamos preparándonos como novia, ¿verdad? Y por eso se me venía ahorita también a la mente acerca de Esther, ¿verdad? Que ella cuando la llevaron, ella no fue inmediatamente llevada ante el rey, sino al contrario, ella dice que tuvo un tiempo de preparación, ¿verdad? Y es lo que estamos siendo nosotros ahora, estamos siendo preparados para cuando sea el día del Señor, ¿verdad? Estemos delante de Él, pues vamos a ser transformados, primeramente Dios, ¿verdad? Vamos a ser transformados para poder ver al Señor. Sí, como tú dices, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros queremos ver al Señor? Queremos tener una experiencia con el Señor, porque muchas veces escuchamos testimonios, yo no sé si a ti te ha pasado, y yo lo he dicho en alguna vez, Señor, yo quiero tener una experiencia como la que tienen estos siervos, ¿verdad? O como estos testimonios, yo quiero verte, yo quiero experimentar. Pero si no lo buscamos, si no nos apartamos, si encontramos más deleite en las cosas del mundo y no buscamos al Señor, difícilmente lo vamos a experimentar, ¿verdad? Tenemos que apartarnos, santificarnos y el Señor va a venir y nos va a dar esas hermosas experiencias a nosotros también. Tú dijiste algo, el Señor pone ahí para que nosotros solo agarremos, ¿verdad? Con la ayuda de Él y pidiéndole, como lo que yo te decía del banquete, ¿verdad? Y muchas veces hemos leído la Biblia, yo he leído la Biblia, he escuchado y muchas veces yo me asombro de cómo el poder del Señor en aquel tiempo se manifestaba en los ministros, en los siervos, sanaban, liberaban. ¿Cómo no queremos ahora tener ese poder y venir y decir fuera sin estar tanto batallando o decir levántate, camina a un paralítico, sánalo? Nosotros, ¿cómo no quisiéramos hacer eso, verdad? Pero el mismo poder que estaba en aquel tiempo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor que estuvo manifestándose en aquel tiempo, es el mismo que está ahora acá manifestándose en nosotros. Pero nosotros, está en nosotros el que el Señor pueda manifestarse de esas maneras muy hermosas, ¿verdad? Porque qué lindo sería que el Señor lo usara a uno como usaba a los apóstoles, ¿verdad? Pero muchas veces queremos y decimos, úsame, úsame, pero no nos apartamos, no nos llenamos. ¿Cómo vamos a dar si no nos llenamos? Entonces está en nosotros como pueblo, como iglesia, el anhelar, el pedir, el santificarnos como lo hizo el pueblo de Israel en este campamento, ¿verdad? En medio del desierto,
En medio del desierto, Dios nos habla muchas veces y nos moldea. Y muchas veces estamos en el desierto, pero no desmayemos. Tomemos fuerzas, porque en medio del desierto Dios nos va moldeando y nos va preparando para lo que se nos vaya a venir más adelante, ¿verdad? Amén. Y así como tú dices, va, nosotros debemos tener nuestra confianza en el Señor y saber esperar. Y también ahorita me recordaba, ¿verdad? Ayer hablábamos acerca de David, ¿verdad? Cuando David vino y él habló y dijo, bueno fue que haya sido yo humillado para ver tus estatutos y cumplirlos. Eso leía yo en ese pasaje, ¿verdad? Y que muchas veces es necesario que pasemos esos desiertos o como hablabas, ¿verdad? Que a veces cometemos una falta y somos sancionados y el Señor quizás se aparta por un momento de nosotros, va, o nos voltea, se voltea, ¿verdad? No porque no nos ame, sino que porque Él quiere restaurar nuestras vidas, ¿verdad? Y es de la forma en esa corrección en que nosotros tenemos que tener humildad y a veces el orgullo no nos deja, ¿verdad? Que es un problema que tenemos nosotros en el alma. Yo creo que como todos como seres humanos, a veces, muchas veces nos cuesta humillarnos. Sin embargo, el rey David, imagínense a alguien que estuvo conforme al corazón de Dios, él pecó y tuvo su consecuencia, pero ¿qué dice él más adelante, verdad? Después de haber pasado, que bueno fue haber sido él humillado. ¿Por qué? Porque entonces él vio, dice, y ahora en ese tiempo cuando él atendió la palabra, él entendió, entonces dijo, ahora dice, yo puedo guardar tus estatutos, ¿verdad? Entonces es parte de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que nosotros nos apartemos y que esa palabra no solo esté escrita ahí, sino que se haga vida en nosotros, ¿verdad? Que nosotros tengamos esos remas del Señor, que esa palabra nosotros la podemos vivir, no solo de hablarla y tener tanto conocimiento, sino que podamos vivir la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, es que en realidad muchas veces va a ser necesario que entremos al desierto. Muchas veces como vida cristiana que llevamos, definitivamente van a haber procesos en toda nuestra vida. Como tú bien lo has dicho ahorita, el orgullo. ¿Cuántas paradas tuvo el pueblo de Israel? ¿En cuántos campamentos fueron deteniéndose? Pero Dios en cada campamento que los detuvo, Dios trataba una área con ellos. Amén. Y así es con nosotros, como tú lo has dicho, el orgullo. Dios te va a meter a un proceso para tratar el orgullo. Dios me puede meter a mí a otro proceso para tratar el enojo. Dios puede meterme a otro proceso para tratar cada área de nuestras vidas. Va a ser un proceso en los cuales Dios nos va a ir metiendo. Y muchas veces, si no entendemos en un pequeño proceso, Dios va a meternos a un desierto donde va a ser más doloroso para nosotros. Pero Dios va a hacer la obra en medio de ese desierto, ¿verdad? Y es lo que nosotros, pues, en nuestra vida cristiana tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Amén, pues hemos llegado pues ya al tiempo, ¿verdad? Para concluir con esta reunión que tuvimos. Y pues es una bendición, ¿verdad? Que el Señor en su misericordia, Él nos haya dejado al Consolador y alguien que nos lleve de regreso, pues en esta hora, pues los exhorto, ¿verdad? Todos aquellos que nos están viendo a que podamos apartarnos para el Señor y vamos a sacar despedidos en Amén. esta noche. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de estar, Padre, en esta hora acá reunidos, Señor, suplicándote, Padre, que tú nos ayudes, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe cada día, Padre, para podernos apartar, Señor, y poder un día llegarte a ver, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.